bendiga y Dios te guarde. Es el pastor Efraín por acá. Y quiero compartir contigo el Salmos 46:10. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Y digo esto porque en estos días he estado hablando una serie en nuestra congregación, ¿verdad? Descansa en Dios. Yo sé que estamos viviendo en un tiempo, ¿verdad? Bien difícil, un tiempo donde algunas situaciones nos preocupan, pero yo recuerdo que he estado tratando con la iglesia desafiando el estrés, en la serie Descansa en Dios, desafiando el estrés. Y yo digo esto porque 1/3 de la población mundial, ¿verdad?, está siendo afectada por un alto nivel de estrés según, ¿verdad?, los estudios que se establecen. Todo lo que estamos aquí, lo que me van a escuchar en este streaming, se darán cuenta que todo en un momento determinado hemos atravesado por un momento de estrés en nuestras vidas. Pastor, ¿qué es el estrés? El estrés es un estado, ¿verdad?, de preocupación o tensión mental que genera situaciones difíciles. Así que todos nosotros hemos atravesado. También el estrés es un estado de alarma, de ansiedad, de miedo. He estado investigando que el estrés en sí mismo no es malo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos alerta, ¿verdad? Nos alerta que tenemos que descansar, que tenemos que estar un poquito tranquilos. Pero según la psicología, según los estudios que se han establecido, las 6 enfermedades, ¿verdad?, que causan más muerte a nivel mundial están relacionadas con el estrés. Una de ellas son los problemas cardíacos, el cáncer, las enfermedades pulmonares, accidentes, cirrosis hepática, suicidio. Todo están relacionados con el estrés, ¿verdad? De alguna manera nos identificamos con eso. Yo quiero seguir hablando de esto. Existen dos tipos de estrés, ¿verdad? Aleluya. Yo sé que usted está preocupado. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el estrés que está viviendo el mundo? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el estrés que está viviendo tu casa, tu familia, ¿verdad?, tu entorno laboral, las preocupaciones mundiales? ¿Cuál es la respuesta de Dios? En unos segundos te voy a dar respuesta a esto. Existen 2 tipos de estrés: el estrés agudo, que es un estrés normal que sentimos, y un estrés crónico, ¿verdad? Yo no sé si muchos de ustedes han enfrentado días cuando se levantan cargados, con dolor de cabeza, con tensión en la espalda. A veces usted quiere hasta que Cristo venga para que le ayude a salir de esa situación que usted está atravesando. Ya, Señor, ven, porque verdad, el estrés que estamos viviendo es bien difícil. Yo quiero decir un poquito más. Muchos de ustedes decían ahorita que están lidiando con dolor de cabeza, dolores de espalda, problemas estomacales. Todo esto está, ¿verdad?, relacionado con el estrés. Mencioné algunas cosas físicas, pero también algunas cosas emocionales. El estrés trae consigo tristeza, ansiedad, ira, impaciencia, incredulidad, sentimiento de desesperanza, pensamiento negativo, donde decimos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo enfrentar X situación, y nos pone, ¿verdad?, en una situación muy difícil. Yo no sé si alguien que va a escuchar este video está viviendo esto, pero yo quiero que tú entiendas que hay una respuesta de Dios para eso. Bendito sea el nombre del Señor. El estrés, ¿verdad? Hay 2 tipos de estrés que también podemos mencionar en 2 aspectos: el estrés, el estrés natural, el estrés espiritual, ¿verdad? Que donde lleva cuando el estrés tan opresivo trae a nosotros ira, trae a nosotros celo, trae a nosotros miedo, inseguridad, depresión. Bendito sea Dios. Los consultorios de psicólogos están llenos de gente tratando de comprender por qué están viviendo esta situación, cómo manejarse ante los desafíos que la vida le está o que están enfrentando. Muchos de nosotros a veces, ¿qué cosas nos causan estrés? A veces una situación difícil familiar, una enfermedad, problema económico, bendito sea el nombre del Señor, algo inesperado, algo que no manejamos, quizás la partida de alguien que nosotros amamos, quizás que te botaron del trabajo, quizás que hay tensión, ¿verdad?, con los hijos, y estas cosas nos traen y nos ponen a nosotros en una situación un poquito difícil. Y yo digo nosotros porque quizás en un momento de mi vida, me secarme de sudor, ¿verdad?,
en un momento de mi vida también he tenido que enfrentar este fenómeno. En la Biblia encontramos muchas personas que atravesaron estrés. Por si usted está pensando que los cristianos no atravesan estrés, que no, todos nosotros somos vulnerables a atravesar esta situación. Y en la Biblia encontramos uno de los líderes más grandes de la historia bíblica, que fue Moisés. Moisés en un momento determinado se sintió tan impotente, mira que Moisés tenía una vara, Dios le dijo, ve acá, lo que tú toques, ¿verdad? Aleluya. Cuando Moisés agarraba la vara y tocaba el mar se abrió. Hizo muchas cosas, muchas maravillas, hablaba con Dios, tenía una intimidad profunda con Dios, pero en un momento determinado de su liderazgo sintió ese estrés, sintió ese cansancio, sintió esa impotencia, sintió ese no seguir, ese decir, Señor, hasta aquí llegué, si tú quieres quítame la vida. Usted puede estudiar lo que es Números, capítulo 20, del versículo 8 al 13, y usted va a ver eso, ¿verdad? Usted va a encontrar otro líder como Gedeón. Gedeón estaba estresado de estar escondiendo todos los días, ¿verdad? Escondiendo el trigo de los madianitas, trabajando en una cueva, tratando de sustentar su familia, sustentar lo que tenía, y eso en alguna manera produjo estrés en su vida. Hasta el padre de la fe, Abraham. Sí, Abraham, el padre de la fe, sí, el que le creyó a Dios, le fue contado con justicia, sí, el que Dios le llamó su amigo. Yo quiero decirte que también se vio estresado, tenía dinero, tenía ganado, por si tú piensas, no, si yo tengo una situación económica bien, yo no voy a tener estrés, aguántate. Él tenía ganado, tenía más de 300 criados, era súper rico. Dios estaba con Abraham, pero había algo que preocupaba a Abraham. ¿Y qué preocupaba a Abraham, pastor Efraín? Que él no tenía hijos. Eso produjo, pero tenía tanta gente que le estaba sirviendo. Aleluya, bendito sea Dios. Pero la preocupación que él tenía, ¿quién me va a heredar? ¿Quién me va a sustituir? ¿Quién va a tomar? Y yo quiero que sea alguien de mi estirpe, alguien de mi sangre. Y eso produjo estrés a la vida de Abraham. Gloria a Dios, pero siempre va a haber una respuesta de Dios al estrés que tú estás atravesando. No importa la situación difícil, Dios siempre, bendito sea Dios. Isaías capítulo 10, verso 27. La Biblia establece que la carga, que Dios va a quitar la carga de nuestros hombros y el yugo se va a podrir a causa de la unción. Pastor, dame un poquito más de Biblia. Dice Marcos 9:23. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Juan capítulo 16, verso 33 dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Así que descansa en Dios. Pastor, no puedo con esta situación. Pastor, estoy muy estresado. Pastor, no puedo con este matrimonio. Pastor, no puedo con los hijos que tengo. Pastor, no puedo con la situación económica. Yo vengo a decirte en esta preciosa, gloria a Dios, aleluya, en esta preciosa tarde, en este streaming, que descanse en Dios. Es la voluntad de Dios de que tú descanses. De hecho, cuando Dios creó, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando Él creó los cielos y la tierra, empezó un proceso de creación. Pero después de ese proceso de creación, dice que el séptimo día Dios descansó. Lo segundo que yo quiero, pero no era porque Dios necesitaba descansar, sino para enseñarme a nosotros que tenemos que descansar en Él. Lo segundo que lo vemos en Éxodo, el capítulo 20, del verso 8 al 10, y vemos Dios hablando una serie de cosas, y al final le dice, ¿verdad?, que tienen que tomar el séptimo día para descansar, para dedicarlo a Dios, porque cuando descansamos en Dios se llama dependencia total de Dios. De hecho, la Biblia dice en Éxodo capítulo 23 que cuando Dios le dijo que el séptimo año la tierra tenía que descansar. En otra palabra, no solamente vas a descansar un día, sino que el séptimo año Dios le dijo la tierra tiene que descansar. Y si la tierra tenía que descansar, por ende tú vas a descansar. Bendito sea Dios. La voluntad de Dios es que nosotros descansemos en Él. Dios tiene una respuesta a esta situación que tú estás viviendo. Pastor, ¿y qué más hago?
Pastor, no sé qué hacer. Pastor, no pude dormir anoche porque estoy pensando qué le voy a dar mañana a mi hijo de comer. Estamos en el periodo escolar y todavía no le he comprado los libros. Pastor, ¿qué voy a hacer? Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Mateo, versículo 26. No afanéis, aleluya, ¿verdad? Por vestido, ¿por qué? O por qué van a beber. No te afanes por eso, que si nuestro Padre Celestial tiene control de cada uno de nosotros, si Él es capaz de sustentar a las aves, si Él es capaz de sustentar el sistema, también tiene la habilidad para sustentarte a ti. Date tranquilo en Dios. Date tranquilo en Dios. Tú no estás solo en este proceso. Pastor, dame un chisme de Biblia. El capítulo 5, verso 7 de Primera de Pedro. Aleluya, la Biblia dice: echad toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que no tienes excusas. Dios te va a ayudar con esa situación. Eche esa carga. Ponlo en la voluntad de Dios. Dile: Señor, sé honesto con Él. No puedo, pero yo he hecho mi ansiedad. Yo he hecho mis preocupaciones. Yo hago una dependencia total de ti. Bendito sea el nombre de Dios en esta preciosa tarde. Así que rompe con ese estrés. Esa situación que no te deja quieto. Esa situación que no te deja dormir. Esa situación que no te deja disfrutar tu matrimonio, disfrutar la vida, disfrutar tu ministerio. Esa preocupación, hoy ponla en la mano. Te voy a dar 3 que tú necesitas. Te voy a dar 3 pastillas que tú necesitas para desafiar el estrés. La primera pastilla que te voy a dar es la oración. Jesús dijo: pedid se os dará, llamáis os abrirá. Jeremías dijo, Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El apóstol Pablo también nos recomienda lo mismo. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La oración es la pastilla que tú necesitas para desafiar el estrés que tú estás viviendo. Así que cuando oramos, le damos legalidad a Dios a que intervenga en esa situación difícil que estamos atravesando. La segunda pastilla que te quiero dar en esta preciosa tarde es la adoración. Dios mío, aleluya. Cuando adoramos a Dios, cuando entregamos nuestra adoración, eso. Y hay un muy importante de una mujer que era una ramera, una prostituta, como ustedes le quieran decir. Dice la palabra de llevó a Jesús un perfume de nardo caro y lo extrayó a su pie. No le dio medida, bendito sea Dios, sino que se derramó el perfume. En otra palabra, esa fue la misma actitud. Así como se derramó ese perfume, ella estaba diciendo: yo derramo mi vida ante la presencia de Dios. Me gusta esto, porque la adoración, cuando tú adoras, tú te hidratas en la presencia de Dios. ¿Tú no lo crees? Cuando tú adoras, tú te hidratas. Dice la Biblia que Saúl venía un espíritu a atacarlo, pero cuando David tocaba el arpa, dice la Biblia que el demonio se iba. La vida de Saúl se tranquilizaba. El segundo tips que te quiero dar es la adoración a Dios. El tercer tip que te voy a dar es tener fe. Dios mío, ¿qué es la fe? Dice Hebreo, que es la certeza de lo que se ve, la convicción, ¿verdad? De lo que se espera. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? La fe es la manera de negociar con Dios. Es la moneda que Dios usa. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que tener fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que agarra estas 3 pastillas. Bendito sea Dios. Más adelante abajo les voy a dejar la cita donde están, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a nosotros a desafiar el estrés que estamos viviendo. Dios está contigo. Está quieto y ve la salvación que Dios tiene contigo. Está quieto y ve que Él es Dios. Date tranquilo, que Dios y tú son mayoría. Vamos a superar este estrés. Yo sé que está preocupado: pastor, se está acabando el año. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi proyecto? Dios puede hacer en un día lo que no ha hecho en años. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos por más.